Vámonos bueno, con algo sí, más agradable. Vamos a conversar Sí. con un verdadero pionero del periodismo digital de este país. El queridísimo, el nunca bien ponderado, el glorioso, el doctor Francisco Herrera Arau, doctor de doctores. Muy, pero muy buenas noches y bienvenido a las canchas nuevamente. ¿Cómo está? Buenas noches. Yo pensé que estaban hablando de Messi. El Messi Pero del ya, periodismo pues, digital. ante tan calurosa recepción, no tengo nada más que agradecer y decir Dios les pague por recibirme en esta casa. Hola Omar, qué gusto saludarle. Muchas gracias por atender mi pedido para conversar con ustedes. Son muy generosos al permitírmelo. Y bueno, primera vez que le conozco a Johan Mejía. Sí. Muchas Así es gracias, que, mucho Johan, gusto. un honor conocerle. Sigo su El gusto trabajo es con mío. atención, están realmente bien. Por eso les pedí, porque están en buen lugar, pues, o sea, el que a buen árbol se arrima, a buena sombra le cobija. Claro que sí. Así Mi hay doctor, que hacer, así hay que hacer. bueno, mi doctor nos comentaba, y he visto que también estaba en una gira de medios, amigos, que ha podido sobreponerse un poco a temas de salud y que vuelve a la cancha, ¿no? Que vuelve a la cancha con su programa, que vuelve a la cancha con el viejo y querido Ecuador Inmediato, ¿no? El primer portal periodístico como tal que nació, me recuerdo, doctor, 2004, quizás por esa época. Sí, señor. Bueno, viejo el Marri todavía se mueve. 10 de agosto del 2004. Vea esa fecha. 10 de agosto del 2004. Fuimos los primeros, me cabe el honor de ser el fundador del periodismo instantáneo en el Ecuador, de haber abierto y utilizado el Internet para lo que se tiene que utilizar, para democratizar la información. Que ese es el gran mérito. Demostré que no se necesitaba mucho dinero, pero sí capacidad. Que no se necesitaba una gran infraestructura, sino conocimiento, un buen sentido periodístico, y créanme, no fue suficiente eso, sino también el aporte de una buena cantidad de colegas y de amigos. Ya son 22 años. Claro, 22 años. Y Ya otro son... internet, ¿no? Era totalmente diferente. Johan, usted no tiene idea. Era por teléfono. Claro, claro, claro. Era por teléfono y se conectaba a un modem y sonaba, ¿se acuerdan? Sí. Claro que sí. Y entonces la velocidad era de tortuga. Era una cosa de esas, pero sorprendente. Y entonces, ¿cuántos arrancaron, doctor? ¿Cuántos eran en esa redacción? ¿En la redacción o el primer día de presencia ante el público? El primer día que nació, lanzaron la página, publicaron la página. A ver, realmente salimos el 9 de agosto con la prueba. Claro. Entonces, en la redacción éramos 5. Ok. Y entonces los que entramos fuimos 5. Pero, a ver, aquí es interesante esto, porque, a ver, los 5 entraron cuando usted les plantea esto, porque me imagino que debe haber un... No, a ver, ¿de dónde nace Ecuador Inmediato? Ajá. Yo venía arrastrando una grata experiencia de manejo del Internet que aprendí con los jóvenes scouts. Yo era el líder de los scouts en ese entonces. Ah, ok. Y entonces, en febrero del 2003, yo me voy como embajador de Ecuador en México. Okay. Y ahí es en donde, reunido con la comunidad ecuatoriana en México, que es un tanto diferente, porque no es la comunidad que frecuentemente va a trabajar, es una comunidad más bien cultural, es científica, es técnica, está en los estudios, y en fin, me pidieron, bueno, la primera reunión es qué está pasando en el Ecuador, porque acá no sabemos nada. Entonces yo tenía una oficina donde hacía clipping, hacía esos resúmenes de prensa, de radio, de televisión y lo distribuía, tenía una buena red de clientes en Quito y en el país. Entonces, esa fue la primera iniciativa de tomar ese clipping, hacer una lista de distribución, la hicimos en Yahoo y mandamos a todo el mundo, de los ecuatorianos que se inscribieron, eran como 3,500. Y bueno, ya transcurrió mi misión, les informaba todos los días, eran privilegiados porque tenían información del Ecuador, pero a diario, cada segundo, cada minuto, ¿no?
Entonces, cuando ya finalmente renuncio y vuelvo, estamos hablando de julio del 2004, el reclamo no fue por qué renunciaba ni por qué salía de la embajada, sino, ¿y ahora quién nos va a informar? ¿Quién nos pasa la información? ¿Quién nos pasa la data? No, o sea, no puede ser y todo lo demás. Yo creé entonces una agencia de noticias para el servicio exterior ecuatoriano, para que se distribuya en todas las embajadas, que se llamó Ecuamex, Ecuador Medios en el Exterior. Eso lo aprobó la canciller Nina Pacari. Fue la primera agencia de noticias para las embajadas. Ahora ya el internet es mucho más fácil, pero en ese momento era oro en polvo tener la información en resumen de todo lo que pasaba en la prensa. Y los embajadores lo recibieron con mucho agrado. Entonces me acuerdo que me senté en el Paseo de la Reforma con un buen amigo, el señor Mark McGuinness. Mark McGuinness es nieto, esto les va a gustar a los de Belexistas, nieto del Ringo Capwell. Ah, caramba, ¿ya? Él es nieto del Ringo Capwell, es un empresario muy exitoso allá en México. Y nos sentamos a diseñar los primeros borradores de Ecuador Inmediato. Entonces yo ya vine con toda la idea de formar Ecuador Inmediato. Julio, todo el mes de julio que yo regresé y los primeros días de agosto. Entonces al 9 de agosto yo ya lanzamos la edición y al 10 de agosto éramos, para contarles breve el cuento, fuimos 35 en todo el día. Ok. Creo que éramos nosotros mismos repitiendo a cada rato. Claro, claro. 5 por 5, claro. Ya está. Entendió y 7 veces cada uno. Claro, a ver, el primer día puede ser una mezcla de emociones porque estás con el entusiasmo, ¿no? Claro. El entusiasmo del primer trabajo y luego el resultado de ver el número 35 capaz es un bajón. Pero me imagino que igual en ese momento dijeron, ¿cuál es el objetivo? O sea, ¿cómo nos medimos para saber si estamos teniendo, entre comillas, éxito? O sea, ¿se pusieron alguna meta al final del mes? ¿Cómo funcionaba eso? No podías dimensionar. Ok. No había las herramientas de medición ni nada. No la tenías. Entonces, ¿cómo logramos impactar en la gente? Desde el correo de voz, ¿no? Llamando a los amigos, a los periodistas sobre todo. Visita ecuadorinmediato.com. Acabas de reportar, ya está en Ecuador Inmediato. Y entonces, en cuestión de una semana, eso se regó y a los periodistas les impactó ver su trabajo con nombre, porque poníamos la nota, Omar Jaén reporta desde la Asamblea Nacional y dice lo que es ahora las redes. Lo que es normal, lo que hoy es pan de cada día. Normal. En ese momento no era posible. Era innovador, claro. Los medios te robaban tu trabajo, especialmente los periódicos, y no te mencionaban nunca. Es verdad. Entre canales era prohibido mencionarse. En ese momento todavía los medios que tenían portales hacían simplemente el volcado de información. Es decir, su versión impresa la subían tal cual, pero no tenían una redacción digital que esté todo el día cargando noticias. Eso no había. Actualizando siquiera la nota que subiste antes. Somos los primeros que no tenemos imprenta, no tenemos estación de radio, no tenemos canal de televisión, que utilizamos las 3 técnicas de los 3 y volcamos en una página en internet que comienza a desarrollar la información al mismo tiempo que se producía. Claro. Era veloz, era de una velocidad impresionante. Y claro, ya metidos en el baile, el primer día tuvimos 70 noticias. 70, wow. 70. O sea, con eso demostramos que, por ejemplo, mucho del material que se canasteaba, que no salía en los medios, que nunca apareció en los canales, podía aparecer en nuestro medio con muchísima facilidad. A los colegas les encantó, por ejemplo, a los de las relaciones públicas de los ministerios. Y que en cuestión de minutos yo ya tenía una red de los colegas de los ministerios que me decían, por favor, públicanos esto. Súbame el boletín. Claro, obvio. Pues no, pues y aparte está el tema de muchos departamentos de comunicación. Yo que he tenido la oportunidad de trabajar en uno que otro, se mueren o escasean porque no pueden ver las noticias todo el día para ver qué dicen de pero ellos. en cambio comenzamos a poner. Y eso fue el boom, fue el impacto. Sobre todo la instantaneidad. Claro. Por eso era
nuestra primera frase fue para conocer el Ecuador en urgente. ¿Y cuál fue su segundo hito, Francisco? Porque, a ver, todos El primero por es ejemplo, abril, ¿no? claro, el primero es abril, por eso digo, abril fue el primero, pero ¿cuál fue el segundo donde dijeron, aquí, este de aquí es el momento de consagración, digamos de alguna forma? Cuando ya hubo un Vox Populi de que existía Ecuador inmediato. ¿Qué es? Probablemente es la El parte conflicto, del- yo me acuerdo que hubo mucho movimiento para el bombardeo de Angostura, por ejemplo. Ahí No, hubo bastante fue movimiento. antes. Pero ¿Ya? antes, digo, Estamos debe haber hablando del antes, porque estamos 2004. hablando, claro, de El bombardeo 2004. del 2008, sí, el bombardeo, ya voy a contar sobre el bombardeo, Ajá. Omar. Sí. Pero en el 2004, a ver, es doloroso lo que voy a contar. Ujú. Pero cuando salimos y logramos el impacto a los 2 meses, estoy agosto, septiembre, un medio de comunicación, el diario El Comercio concretamente, nos tomó como enemigos. Mm. Ellos sí Ah, entendieron lo que nosotros estábamos haciendo, especialmente su dueño. Proclamó la muerte de Ecuador inmediato y para eso, no, en serio. sí, Ecuador inmediato debe morir. Palabras de la señora Guadalupe Mantilla. De Guadalupe Mantilla, ¿ya? Ok. No lo toleraba. Wow. La diferencia es que ahora ella tuvo que vender el periódico e irse y yo Y Ecuador inmediato sigue. estoy volviendo. O sea, Claro. estoy con cáncer y sin embargo me levanto y vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Bueno, ocurrió que ya comenzamos a tener impacto afuera. Es decir, por primera vez algo del Ecuador se sabía afuera, más allá de los periódicos. Ujú. Y de pronto aparece en nuestra mesa de redacción un sobre con un CD que vino a dejar una persona a través de una flota que contenía un mensaje del comandante Raúl Reyes, ¡Hala! ¿Ya? que era una acusación contra el presidente Gutiérrez porque le habían financiado su campaña. Lo tomé muy en serio al asunto. Y yo no podía ser tan irresponsable en emitir una versión sin comprobar. Sin contrastar también, pues, Sin ¿no? contrastarle, claro. Entonces, en la noticia solo se hizo mención a que habíamos recibido esa información, punto. No publicaron el video, no lo divulgaron. Nada. No, señor. Ok. Pero ok. eso originó que en el diario Últimas Noticias que dirigía el señor Carlos Rojas, que ahora es el de Políticamente Correcto, nos acusen prácticamente de haber montado nosotros esa versión. Ah, caramba. O sea, ¿ya? nosotros éramos los culpables. Ujú. Y ahí sí, por primera vez nos señalaron, nos cuestionaron. Y claro, era resultante de esa estrategia de Ecuador inmediato debe morir. Claro. Pero ahí me sorprendió otra vez. Las FARC sí publicaron en cambio el video y todo lo demás en su portal web. Con Claro, lo cual, porque ellos tienen un portal. confirmaban claro, la versión, pero nosotros no les pusimos. Y no les puse por un afán realmente de respetar el rigor periodístico, la información, de contrastar, de mantener un nivel de veracidad que nos daba credibilidad. Claro. Enfrentar eso fue el segundo reto y fue muy difícil, Johan, créame. Fue No, pero tremendamente duro. Obvio, Todavía obvio. tengo guardado ahí los recortes de los periódicos. Mal recuerdo. Donde nos graduamos, donde cumplimos los 18 años, fue el 20 de abril del 2005, cuando se dio el golpe de Estado contra el coronel Lucio Gutiérrez. Ya me imagino que al ser un golpe de Estado y con todo lo que pasaba. La locura que tuvo que haber sido ese día, ¿no? No, pues, y mucha gente queriendo saber desde afuera en el momento, desde su escritorio. Y no esperar el noticiero y no esperar. ¿No se les cayó el servidor por si acaso ese día? No, que no se nos cayó. Se les cayó. 10 días antes que ya se dio la revuelta de los forajidos, comenzamos a perder velocidad. Ya. Teníamos una capacidad para 4,000 personas por minuto. En cuestión de segundos era superada. Al día 18 de abril. Al 19 de abril subimos la capacidad a 10,000 por minuto
No, hombre. No, En minutos se nos quedaba tumbaba cortísimo, y teníamos que claro. estar a cada rato reiniciando. Y luego, ¿qué pasó? Fue algo sorprendente porque al día siguiente, el día del golpe, bueno, nosotros intentamos subir a la máxima capacidad que habíamos logrado, que era 15,000 por minuto. Ya era el top. No se olviden que les dije que era comunicación por teléfono. Ujú. Y sí logramos mantenernos estables. Wow. Y se Y logró en ese momento, cuando esto tiene que ver más por el hecho de, nosotros hemos hablado acá mucho tiempo de cómo la profesión del periodismo y los profesionales de la comunicación no la pasan bien en este país en su mayoría. Los que viven de la comunicación son privilegiados, sobre todo en provincias, sobre todo, lo hemos hablado mucho. ¿Cómo lograron en ese internet que todavía era otro internet, otra sociedad, otra forma de consumo? ¿Cómo lograron monetizar el cobro inmediato? Si es que, o cómo lograron sustentar la estructura de cobro inmediato. Pegó desde el principio en algunos sectores. Conseguimos en ese entonces, recuerdo el primer director comercial que nombramos al Diego Narváez. Ahora quisiera verle al Diego. Nos consiguió, el primer cliente fue la constructora Uribe Schwarkov. Ah, caramba, bien, rankeado de una. Sí, no, hombre, nos sorprendió gratamente. Luego de eso entramos en tiempo electoral. Claro, ya. Y era la elección entre Rodrigo Paz y Paco Moncayo. Yo me llevaba muy bien con los dos. Ese par de caballeros para mí son buenos amigos, gratos recuerdos. Y entonces recibimos por primera vez publicidad electoral en un portal electrónico. Era una locura. Claro, llamativo. Tanto el señor Rodrigo Paz como el señor Moncayo. Y entonces, además, Ramiro González también, que era candidato a prefecto. Y luego se fue generando ya una tendencia, una buena amiga como Toa Quirola nos facilitó Tame, y ya, después se extendió. Y ahí arrancaron, claro. Muy bien. Claro. Qué bueno claro. Claro, tuvimos una buena capacidad de aceptación del sector privado, que acogieron lo que nosotros decíamos. Le recuerdo siempre tanto con cariño al Blasco Piñerrera Solá, que era presidente de la Cámara de Comercio de Quito y nos puso la Cámara de Comercio ahí. Y los miembros de la Cámara de Comercio querían anunciar y todo lo demás. Era totalmente nuevo. No había competencia. Claro, porque en ese momento nadie apostaba. Yo recuerdo, entonces, es más, esto es algo anecdótico. Yo recuerdo que hace 3, 4 años, alguien que había trabajado muchos años en el Universo me dice, ¿puedes creer que recién el Universo está acomodándose en su departamento digital para darle la prioridad que merece? Claro, no, es que, ¿sabes? Verás, Johan, le voy a contar una anécdota que se va a reír. Me fui a la embajada en México y cuando yo regresé, no se entendía lo que yo quería hacer. Entonces me llamó el dueño de un medio para saludar y me dijo que claro, que qué bonito que ya estés de vuelta, ya déjate de pendejadas, ya vos eres un gran periodista, ya deja la diplomacia, por favor, vamos, vente, te ofrezco la dirección del medio, ¿qué vas a hacer? Y entonces cuando yo le dije, me voy a poner un periódico instantáneo, la respuesta fue, regresó más loco de lo que se fue. Claro, a ver, el temor a lo nuevo, ¿no? La incomprensión, todo. No entendían qué pasó. Claro. No entendían qué pasó. Y con eso, el tiempo, cuando ya les demostramos que esto sí servía. Y que funcionaba. La mejor sorpresa fue cuando abrimos la radio. Entonces, a finales del 2006, un año y medio después de haber fundado Ecuador Inmediato, fundamos la radio, la primera radio en internet nativo, que se llamó Ecuador Inmediato Radio. Era una radio sin antenas, sin repetidoras, sin frecuencia. A la que solo podías acceder por internet. Y que además llegaba a China con una facilidad bárbara, o sea, ya era la voz de la manzana, no, o sea, ni más ni menos. Llegabas a cualquier lado donde hay un ecuatoriano. Y eso escapó la locura la noche del 31 de diciembre del 2006, cuando
acá en Quito siempre se transmitía el apagón, que era el contagio del último día del año, de los últimos 15 minutos del año, con el profesor Gustavo Erdoiza, me acuerdo, el apagón acá en... Era tradicional, no sé cómo hasta allá en Radio Cristal me parece que... Radio Cristal, sí. Bueno, aquel apagón era tradicional, entonces yo decido por primera vez transmitir el apagón al mundo. Y con el hijo de Gustavo Erdoiza, con Hernán, y su nieto, con Pedro José Villota, decidimos transmitir esa noche. Bueno, fue una cosa de esas que Erdoiza no creía. Le llamaban desde Australia. Claro, tenía retroalimentación. O sea, básicamente lo que hacemos nosotros ahora, solo que... Claro, le llamaban de partes del mundo, hasta que alguien le llamó a contar una de las cosas más lindas que nos ha pasado. Esa noche, un ecuatoriano, sabedor que íbamos a transmitir, cerró un restaurante al que entraron 200 ecuatorianos a una noche, a una cena, cuyo principal plato era el apagón. No. Y había algunos que oían a los 20 años, a los 30 años le volvían a oír el apagón. Había gente que lloraba, se abrazaba. Obvio, pues obvio. Hicimos. O sea, ahí se dieron cuenta de la magnitud de lo que habían logrado, porque... Correcto. Entonces, tampoco entendieron lo que era la radio en internet. No, claro. No era cuestión de conectar el cable, sino preparar programación para la gente. Y sobre todo, claro, el internet te da algo que no te dan los medios tradicionales, y eso es algo que muchos medios no se dan cuenta o no están dispuestos a aceptar, y es la retroalimentación instantánea de tu audiencia. Tu audiencia te va a decir lo que no le gusta, lo que sí le gusta, de forma instantánea. ¿Qué pasó? No, le escucho. Ya. ¿Qué pasó con Omar? ¿Que ya se resintió? No, ya debe estar arreglando algo. Le decía que de forma instantánea y directa, muchos medios no están dispuestos a aguantar eso. Claro, a ver, entonces eso fue para nosotros algo importante. Por ejemplo, los medios de la radio, sobre todo, me preguntaron que cómo conseguí la frecuencia del Estado. Decían, no tengo frecuencia. Claro. Porque el negocio de las frecuencias, después se descubrió un escándalo horroroso ahí. No, pues era carísimo. Se traficaba con las frecuencias, no se traficaba. No, yo les demostré que no hay necesidad de tener frecuencia para tener una radio, y una radio que hable a nivel mundial. Fui la primera radio. Fui el primer periódico digital y fui la primera radio. Y fui uno de los primeros en aparecer en YouTube, ya con un modelo específico que es ahora lo que nos mantiene muy cercanos. Claro. Ahí por eso decía que es el Omar, porque en el 2008, cuando ya, bueno, llega Correa, y ahí es cuando a nosotros se nos produce un ingrato momento, perdón. Desde el principio los grandes medios se propusieron en combatirle a Rafael Correa. Y yo fui llamado por un empresario de la comunicación. Empresario de la comunicación. Empresario de la comunicación. Es decir, no era un periodista, era alguien que... Ok. Para comunicarme que habían decidido declarar la guerra a Correa. Ok. Y que Ecuador... Y lo convocaban a esa batalla usted. Claro, o sea, con tanta influencia que tienes que sumarte. Y yo le dije que no. ¿Por qué le dije que no? Porque lo que proponían ellos es hacer la información con el sesgo a un lado. Mientras que yo creía que la información tenía que tener los dos lados, el lado del gobierno y el lado de la oposición, y que los medios no debían venir a jugar a condición de partido político. Claro. Es una guerra contra un enemigo, más no una guerra por la verdad. Eso es lo que proponía. Exactamente, Johan. ¿Qué pasó? Bueno, pasó lo que pasó. Ese mismo día me indicaron. Bueno, si te vas a alinear con nosotros está bien, si no, fíjate que vamos a enfrentarnos con las correístas y vos estás en ese lado. Y entonces esa imagen de correísta surgió desde ese momento, forjada por esos medios de comunicación. O sea, estamos hablando año 2008. 2007. 2007. 2007. Okay, estamos... ¿Y qué pasa? Fíjese, Johan, que yo todavía mantengo ese principio de objetividad, ese principio de imparcialidad, ese principio necesario de tener una visión equilibrada de justicia informativa. Yo cumplí con mi ética.
Mi ética es informar de los dos sectores. En ese momento los dos sectores eran Rafael Correa y la oposición a Rafael Correa. Ujú. Los medios decidieron torcer la noticia, cambiar la verdad, como lo hacen hasta ahora. Pero es que el problema no es que ese tiempo, no, es hasta ahora. Se Claro, acostumbraron eso, a manipular la información, a destruir la verdad, a afectar. Y eso yo no lo acepté. esa división Simplemente sigue. A no ver, lo acepté. lo que le propusieron a Francisco Herrera en ese momento, en 2007, es básicamente la misma fórmula de lo que está pasando casi 20 años después. Correcto, es exactamente igual. Y lamentablemente le ha hecho mucho daño a este país porque desde ahí empezó la siembra del odio político. Del odio que lamentablemente en el Ecuador nos ha polarizado y nos ha dividido. Y yo cumplí con mi ética. Ellos no cumplieron con la ética. Ellos violentaron la ética. Yo les señalo, siempre les señalaré, como digo yo, como parte del anticorreísmo ampón. Es parte del AMPA, denigrar a la persona, quitarle su dignidad, atacar su honra, destruir su imagen, asesinar su reputación. Eso es lo que ocurrió en el país en ese tiempo y lamentablemente muchos medios se prestaron, sobre todo los medios tradicionales, donde ha surgido mucho de las dignidades en los espacios digitales, donde nosotros mantenemos una lucha diaria, permanente, constante por la verdad, por la honestidad, por el discurso equilibrado, plural, democrático. En los medios todavía se sigue destruyendo la imagen, asesinando la reputación de las personas, ¿no? Obvio. Mire, No, pues se ha hecho eso un ya negocio a raíz de eso, se ha hecho un negocio. Pero exactamente, podemos luego compartir ese tema. Bien que vuelve Omar, justo yo Sí, digo que doctor, mal modo vio. mil disculpas que tenía aquí un tema familiar. Doctor, le quería consultar. Ahora, Espera, hablaba- estaba a punto de contar lo del 8 de, digamos, lo de Angostura en el 2008. sí, cuénteme. Usualmente teníamos contacto con distintos colegas y demás, y alrededor de las 6 de la mañana, del 1 de marzo del 2008, 5:50 de la mañana, me llama una colega, la colega Maggie Ayala, corresponsal del diario El Tiempo, acá en Ecuador, El Tiempo de Colombia. Y me dice, atento Francisco, que hay conflicto en la frontera entre Ecuador y Colombia. Le digo, ¿qué pasó? Parece, me dice, que hay un bombardeo de Colombia contra Ecuador. Oye. Palabras mayores, claro. Me despierto, pero es un resorte. Buscas información, no había nada. No había nada, pero absolutamente nada. Recuerdo tanto que fue de viernes para sábado, me acuerdo. Claro, tanto. correcto. La primera intención entonces es movilizarme a buscar voces oficiales. Llamé a la Cancillería. La canciller Salvador no estaba en el país. El embajador José Valencia no quiso darme ninguna versión. Y llamé en ese entonces al ministro de Defensa, el doctor Wellington Sandoval, quien desconocía lo que estaba pasando. Nos agarraron dormidos entonces. Totalmente. Estoy hablando entre las 6:30 hasta las 8:30, 9 de la mañana. No conseguí nada. Tampoco había ninguna versión en los medios colombianos tan usuales, hasta que entró la cadena de Rafael Correa, el enlace de ese día. La sabatina, claro, la sabatina. Pero él había grabado la sabatina, grabó 2 horas antes, es decir, él entró a las 8 de la mañana a grabar la sabatina y se fue hasta las 10 sin saber nada, hasta que le llama a Uribe Vélez. Sí. A decirle que había habido una persecución en caliente y que habían entrado algunos soldados nada más Bueno, cuando aquello se difundió, era totalmente distinto. Lo que primero se difundió es que asesinaron a Raúl Reyes, que lo atacaron en un bombardeo a un campamento en Ecuador, que fue, bueno, todo lo que conocemos. Y nos tocó dar la primera noticia. Ninguno de los medios estaba pendiente, nadie sabía lo que estaba pasando. Claro, o sea, en esa época que la gente, a ver, de por sí no le paraba mucha bola a la redacción digital, peor que tengan personal de fin de semana.
para las redacciones digitales, dificilísimo. Nosotros teníamos. Bien jodido en esa época, Nosotros jodido. teníamos personal sábado y domingo. Yo trabajaba. Yo llegó un momento en que me integré tanto que 12, 14 horas diarias, sábados y domingos. Wow. Sí, y había que tener en pie el periódico. Era maratónica, pues claro. Me acuerdo que hasta daban los resultados de los partidos del domingo, me acuerdo. Claro. Los resúmenes de los partidos del campeonato, me acuerdo, claro que sí. Es que hay que estar actualizado, pues cuando en ese momento tenías que, el aparato diferenciador o la forma de diferenciarte como medio digital era estar actualizado todo el día. Todo el día. ¿Y saben quién fue el primer gran aporte para el mundo deportivo? Ni se imaginan. ¿Quién? Bueno, yo llego y necesitaba deportes, contacto con ese gran amigo que es el señor Alfonso Lazo Ayala. Claro. Ah, caramba. Y me ofrece, me dice, mira, nosotros tenemos un convenio con una página que se llama Fútbol Ecuador. Ah, ya, bueno, en ese momento, Fútbol Ecuador, mira qué cosa. Claro, yo y entonces conozco a algunos de los periodistas que trabajan en Fútbol Ecuador. Con ese esquema de fútbol instantáneo, ya el modelo nuestro se había regado y pegó buen resultado. Y asoma como representante de Fútbol Ecuador en ese momento el señor Juan Carlos Holguín. El canciller de la República. Sí. En ese momento. Yo conozco a algunos que trabajaban en Fútbol Ecuador cuando él estaba a cargo. Claro, y no tiene muy buena Carlos referencia. Holguín. Grato amigo, muy amigo de Ecuador Inmediato. El señor nos ayudó muchísimo. Y ha sido durante algunos años muchas veces un buen respaldo. Es un muy buen señor. Le tengo mucha consideración. Y oiga, entonces usted tiene un selecto grupo de amistades variopintas, ¿ah? Entre los que se incluyen ustedes, queridos amigos. No, pues ya eso ya es un poquito de desgaste, de verdad que él ha llegado a su selecto club, pero... No. Y eso es lo importante, Francisco, ¿no? Que la tranquilidad de haber hecho durante mucho tiempo un trabajo serio te permite poder conversar con personas de distintas vertientes ideológicas, ¿no? A ver, esta es una lección que todos debemos aprender en el periodismo. El periodismo es una profesión de amigos. Es una profesión de amigos. El amigo que te ayuda con el dato de la noticia, amigo el detalle de la información, el amigo que te... Ahora es tan fácil, las personas, a nosotros frecuentemente nos escriben los datos en las redes sociales, ¿no? Entonces la gente se siente amiga de Ecuador Inmediato y te pone, está pasando esto, muévanse por aquí, te mandan por el WhatsApp, o sea, la dinámica siempre ha sido esa. Ya luego vino el YouTube, y después del YouTube vino toda una pléyade de acontecimientos. El 30S del 2010 casi desaparecemos. Porque el grupo subversivo que se tomó en esos días, en esas horas del poder, intentaba asesinar al economista Correa, querían dar un golpe de Estado, y el gobierno cerró todas las estaciones, y entonces ese grupo decidió atacar a los medios que informábamos. Nosotros ya con la experiencia del 2004, del golpe de Estado, nosotros estábamos vistos al 2010. En el momento en que comenzaron a darse los primeros golpes, yo estaba metido en el cuartel, en el San Gregorio, allá en la parte de noreste de Quito, al pie del Pichincha, metido entre los oficiales. A mí se me ven unas tomas del documental de Rodolfo Muñoz en Muchedumbre. Y yo percibo esto como un golpe de Estado, regreso de inmediato a la redacción y tumbamos la edición. Y solo le dejamos lisa a la edición, sin archivos. Solo lo de ese día se informaba. Todo lo de ese día. Entonces, los demás medios que ya se habían acomodado fácilmente al tema, se quedaron en tener la página con todos los archivos y esperar que la gente venga. Bueno, la gente se metía, tumbaba las ediciones y ellos no sabían qué pasaba y se repusieron recién al día siguiente. Yo ese día tuve 163,000 personas por minuto. ¡Wow! Sí, tremendo. Ese día fueron como 2,5 millones de visitas en todo el día.
Claro. Yo tenía que entre atender el periódico y yo creo que espero haberlo superado. Genio, siempre he sido de mal carácter. Ahora, ante la inminencia de una enfermedad tan cruel como el cáncer, sí creo haber cambiado en estos 7 años, créanme. Ha sido bien duro. Pero en ese momento yo me tensé demasiado, gritaba, chillaba, daba órdenes, y al tiempo en que hablaba tenía que hablar con los principales personajes de este país que te llamaban a preguntar qué pasó. ¿Qué pasaba? Claro. El Cocho Cordero me llamó siendo presidente de la Asamblea. Él había estado en España y no sabía qué pasaba. Monseñor Arregui, que ha fallecido ahora, levantó el teléfono y me pidió, por favor, la publicación de un llamado a la paz de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Preste nomás, preste, pase. Pero por supuesto es eso. Pero obvio, claro. A mí no me tocó importante. A mí no me impidieron publicar, no tuve ninguna censura. Y entonces, de ver ese volumen, los golpistas de esa noche decidieron asaltar 5 medios y entre los cuales estaba Ecuador Inmediato. Y fue amargo conocer una experiencia ingrata. Yo siempre he recibido a todo el mundo bien, contento en las entrevistas, y cada ministro, por ejemplo, llegaba con sus edecanes, con sus oficiales de la policía, de la seguridad, y muchos de ellos pasaban y se sentaban en el espacio donde hacían las entrevistas y compartíamos. En el momento en que se dieron entre ellos la orden de que había que asaltar Ecuador Inmediato, sabían exactamente la ubicación de los equipos, que estaban en una parte alta, en el 3er piso de donde nosotros estamos, dónde estaban los micrófonos, dónde estaba la cabina de transmisión, se habían grabado todo. Y les dijo al que tenía que encabezar el pelotón de asalto en contra nuestro, o sea, te vas y no ataques al 1er piso, porque ahí solo hay micrófonos. Arriba, en tal parte, en tal puesta, están ahí los equipos, ahí está la transmisión y todo eso es lo que tienes que destruir. Y servidores, y sabían todo. Claro, los servidores y todo lo demás, es decir, anularlos. Tremendo. No llegaron a asaltarnos solo por una razón, porque nosotros estamos ubicados en la Pedro Bedoni Bourgeois, en el parque de Rumipamba, en Quito. O sea, a unas cuadras de la Mariana de Jesús, por el Colegio San Gabriel. Y en la Mariana de Jesús se estaba dando el conflicto. ¿Qué pasó? El momento en que llegaban para donde nosotros, se desató la balacera en la Mariana de Jesús. Y entonces se fueron para allá. No llegaron a Ecuador Inmediato. Esa noche era de destruirnos. No tenía ni una aguja. Es que no tenía ni una aguja con qué defenderme. Claro. Ni la tengo ahora tampoco, pero vamos. Claro, literalmente la defensa de nosotros son los megas que nos dan el ahora internet. Ya está tan diversificado que desde un equipo de sonido vos puedes hacer una emisora. Oiga, mi doctor, la pregunta de tajo, ¿no? ¿Cómo enfrenta esta nueva etapa Ecuador Inmediato? ¿Qué es lo que se proyecta? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Y cómo siente hoy, así? A viernes 6 de febrero, ¿cómo siente el periodismo, Francisco Herrera, que ha vivido tanto, que ha visto tanto, que ha hablado tanto y que ha escuchado tanto? ¿Cómo lo ve hoy en día? Yo creo que el periodismo debe entender que la técnica puede cambiar, pero no los principios. Hoy tenemos una inmediatez y una velocidad en la información, unas facilidades para la imagen, un proceso de transmisión casi instantáneo que yo hubiera querido tener en mis tiempos de reportero y hubiera sacado mejores noticias, pero vamos, yo le he aprovechado al medio digital. Y entonces, ¿con qué me sustento? Me sustento con los principios que usted, Omar, usted, Johan, todos los periodistas, jóvenes o viejos, lo aprendemos en las aulas. El periodismo es una profesión. El periodismo no es un hobby. El periodismo no es un negocio. El periodismo es una profesión. Porque la comunicación es una ciencia que requiere estudio, investigación, análisis, profundización, observación, procesos.
Y eso no se aprende al oído, no se aprende a la sordina, apareciendo como youtubers o haciendo cualquier tipo de aleluya. No. Así es. El periodismo es, primero, un proceso de profesionalización que requiere un alto nivel de rigor profesional. Sobre rigor. todo. Ética periodística, la ética en el manejo, es un proceso que requiere de un alto nivel de honestidad intelectual y de entrega. No limita nada más, pero esos 5 principios, profesionalismo, rigor, ética, verdad y honestidad, son para nosotros lo básico. Pero así fueron quienes fundaron el periodismo hace siglos. Obvio. Kierkegaard decía que no era necesario ser objetivo, sino riguroso. Claro, o sea, ni siquiera cuando entraba el debate del periodismo. En la información que tú das, sopesando los dos lados, compartiendo con el otro lado. Entonces, en este momento, así como cuando vino la televisión, cuando vino la radio, cuando vino la prensa impresa, se destaparon una serie de aventureros, aleluyas y no sé cuántos más. Pero con el tiempo han tenido que asimilar que estos 5 principios del periodismo son vitales. ¿Qué tenemos en este momento, Omar? Tenemos un caos. Usted entra a las redes sociales. Es bello. Un caos. ¿Qué tiene que hacer para buscar información? Ir de portal en portal, de medio en medio, de página en página, de columna en columna, de post en post. O sea, hay demasiado. Y rogar que cada uno de esos lugares sea lo suficientemente honesto para darte la versión más exacta de la noticia, ¿no? Regrese entonces al 2004 cuando hemos hablado de fundar Ecuador Inmediato. ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Por qué fuimos diferentes? Nosotros teníamos una columna muy ordenada de información. Sí. Muy ordenada. Todos somos ordenados. Y si no, les pregunto, ¿por qué aprendieron matemáticas? ¿Qué te da las matemáticas? El sentido del orden. 1, 2, 3, 4, 5. Alterar uno de esos factores altera el resultado. Entonces, nosotros en Ecuador Inmediato entendimos que el proceso informativo es un proceso ordenado al que la gente se va acostumbrando en forma paulatina. No es veloz, no es dinámica, sino más bien mesurada, ordenada, y solamente los actores de la información son los que se alteran. Pero ahora resulta que para comunicar han alterado todo. Y entonces eso es lo que nosotros queremos ahora en Ecuador Inmediato. ¿Qué vamos a hacer y qué es lo que les quiero contar? Les quiero contar. La búsqueda es tratar de recuperar el orden. No, la innovación está en... A ver, primero, creo que estoy superando el cáncer. Los informes médicos comienzan a dar cuenta de que hay una recuperación. Y esa buena noticia ha generado que me motive a volver. Ok. He conversado con los médicos, he conversado con mi familia. Entonces sí, bueno, si quieres volver, por Dios, despacio. Eso es lo que han dicho los doctores. Por Dios, despacio. Ya, eso de las 16 horas ya no. No, pues obvio. No, eso ya no. Eso casi te mata. Entonces no. En el 2019, Lenín Moreno nos clausura. Y clausura Ecuador Inmediato. Entonces nos volcamos a las redes sociales. Y yo encuentro en el YouTube un espacio para emitir mi editorial, que lo vengo haciendo desde hace 27 años. Exacto. Entonces le pusimos a YouTube, YouTube nos aceptó. En un principio comenzamos a recibir réditos muy pequeños por publicidad, pero luego descubrimos la posibilidad de hacer un editorial en un grupo premium que pague por ese editorial. Y desde hace 3 años y medio, ese grupo se ha mantenido con un apoyo que nos ha permitido mantenernos.
monetizar y mantenernos. Orgullosamente soy un editorialista al que el público paga por sus editoriales. Claro. Y eso es muy grato. Pero claro, era un grupo exclusivo. Y entonces, por eso les digo que estoy viviendo una experiencia dentro de la comunicación que creo que todos debemos aprenderla. En octubre del 2025, con el paro nacional, fue una persona del público, una dama, que nos dijo, yo creo que los editoriales que está haciendo usted sobre el tema del paro los tiene que conocer todo el país. ¿Por qué no los difunde al mismo tiempo que nos da a nosotros? Okay. Le dije que me parecía interesante la idea, pero tengo un público en exclusiva premium al que le debo consultar. La mencionada dama, junto con otros amigos, hicieron prontamente una encuesta entre todos y de pronto me encontré con un resultado grato. Te autorizamos. Ábrele al público. Ábrele al público. Nos vas a dar a nosotros, sí, pero dale al público. No nos vamos. Nos quedamos, te seguimos aportando como que fuera exclusivo, pero el objetivo es que lo conozca el público. Empecé a abrirlo y, claro, la explosión fue de inmediato, muy bien acogida. El público en general, al principio le costó aceptar de que estaba recibiendo otra vez el producto abierto para público y el público de Ecuador Inmediato Premium siguió. En los primeros días de enero, nosotros tenemos una relación con YouTube de socios. El gerente de socios de YouTube nos citó, tuvimos una larga reunión y nos dijeron, bueno, sí, sabemos lo que hiciste, lo cual está muy bien, eso es ganar público, pero siempre tienes que buscar una forma de compensar a los de Ecuador Inmediato Premium. Claro. O sea, gánate la confianza nuevamente de ellos. Y entonces ahí surgió la idea, y ahí es que empato con aquello de volver, voy a hacer otro espacio para Ecuador Inmediato Premium que se va a llamar el Día a Día de Ecuador Inmediato Premium. Okay. Que va a tener 3 partes. El primero, la noticia del día, un análisis de mi parte de la noticia del día con todos los elementos, y luego nos abrimos al debate con el público. El público puede participar vía chat por escrito, con sus criterios, con sus preguntas, de manera dinámica que lo vamos integrando ese momento. Será un tiempo entre unos 20 a 30 minutos diarios, dijeron que vaya suave. Claro, ¿qué horario tendría tentativamente? Eso también me dispuso YouTube, me dijo, vea, vamos a ver cuál es tu hora de mayor... la hora de mayor tráfico. Y encontraron que era a las 6 de la tarde. Tiene sentido. A las 6 de la tarde el público se vuelca donde ti. Y son cifras apreciables. Nosotros tenemos 137,000 suscriptores y tenemos un buen número de afiliados en Premium. O sea, existe un número, que es un público que nos sigue. Entonces, escucharán a la audiencia, escucharán. miembros. Por favor, no dejen de apoyar lo que está haciendo acá. Ven ese cuadradito, ese para el código QR, ahí tienen que apoyar a los amigos al directo. Hey, gracias. Con el celular ahí y ahí. Miren. Entonces son 6 de la tarde, 30 minutos, la exposición de la noticia, el análisis de la noticia y el debate con las personas. Perfecto. Lunes a viernes. Ok. ¿Cuándo arranca? El lunes 9 de febrero. Claro. Por eso era que decidíamos con Omar a qué horas. Sí. Viernes a la final, sí, chévere, para motivarles el fin de semana. Claro. Ahora, este es el inicio. Estamos empeñados en volver. Hemos acogido varias ideas para monetizar, entre ellas está también nosotros tener el código QR, que en algunos medios está dando buen resultado, lo cual me alegra. Nosotros sí planteamos también la idea de recoger. Yo les pido $1, ¿no? Claro, sí. Nosotros también. Ya les voy a... Exactamente, o sea, entre todos compartimos la idea y tenemos público para todo, y la gente sí está dispuesta a apoyar. Sí, la verdad es que sí, hay mucha gente que está dispuesta, la gente. Porque siente... Johan, yo no tengo pauta.
No estamos en una pauta. En algunas ocasiones han existido medios que, digamos, entidades que nos han llamado, municipios sobre todo. Encantado, muchas gracias, bienvenido. El sector comercial ya no nos apoya, pero tenemos público. ¿Qué es lo más importante? Es lo más importante. Vean, lo más importante en el trabajo que estamos haciendo es el público. Es lo más importante. Nada de lo que nosotros hagamos vale si es que no llega a un público y ese público acepta lo que hacemos, comparte lo que hacemos, paga por lo que hacemos. Nosotros nos merecemos recibir de ustedes su apoyo, porque tenemos también que mantener estas páginas. Son servicios que cuestan y cada vez cuestan más. También nos merecemos un buen sueldo. Nuestro trabajo es un trabajo que merece ser bien pagado, porque compensa los sacrificios que corresponde hacer. Viernes 9 de la noche y estamos aquí sentados cuando mucha gente se está divirtiendo. ¿Por qué nosotros acá? Bueno, porque queremos esto, ¿no? Y le queremos a ustedes como público. Eso es el punto. Claro. Entonces, esa es nuestra gran innovación. Vamos a volver con Ecuador Inmediato. Me parece Dentro de muy poco bien, convocaremos a un gran crowdfunding. Si quieren que vuelva Ecuador Inmediato, bueno, pues vamos a apoyarnos. Vamos a volver con Ecuador Inmediato y eso implicará otra vez una transformación para el periodismo, sí, porque vamos a utilizar todos los buenos recursos que ahora hay sumados a la inteligencia artificial, aunque nosotros siempre pregonamos de tener inteligencia propia, ¿no? O sea, por ejemplo, supuesto. Mis editoriales no los puedes hacer en inteligencia artificial, no se les ocurre. No. Les va a salir feo. Entonces, sí, totalmente. Yo prefiero la inteligencia propia. Pero no desprecio la inteligencia artificial, ni mucho menos. No más que hay que darle una utilidad válida. Éticamente, como decía el Papa Francisco en una discusión, el Vaticano discutió muchísimo sobre inteligencia artificial. Manéjalo con ética. Manéjalo con ética. Aparte, una editorial no es algo que debería ser una máquina. Una máquina no siente, una máquina no se enoja, no se indigna. ¿Cómo va a ser una editorial una máquina? No da. El sentimiento, pues, los sentimientos, los afectos, las pasiones no son de la inteligencia artificial, solo son del ser humano. Totalmente. El ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios. Lo más hermoso que yo viví de Ecuador Inmediato son mis 2 encuentros con el Papa Francisco. Claro. Fueron lo más hermoso que yo viví el 13 de abril del 2013, cuando fuimos a la posesión prácticamente del Papa, a la primera audiencia que tuvo con el economista Correa, y nos recibió. Fue una experiencia inolvidable. Claro. Y luego ahora, cuando volví al 2025, al jubileo de la comunicación, tuve la oportunidad primero de recordarle cómo me había recibido. Fue la última vez que fue la última aparición del Papa en público. Me recordó. Hay una crónica en YouTube, hay una imagen en la cual compartimos con su santidad. Eso probablemente para mí fue el premio más grande que he tenido. Soy un católico muy cercano y para mí fue mucho. Significa mucho. Claro. Entonces, eso es lo que yo quiero contarles ahora de Ecuador Inmediato. Vamos, y yo ya conozco, ya estoy viendo. Sí, al principio va a tener que ser para los amigos de Ecuador Inmediato Premium y después ya volverán igual. Vamos a darle al público, vamos a apoyarle al público, vamos a decir, o sea, sí, es grato, yo lo hago con gusto. Yo si algo le quiero mucho es al público que tenemos. ¿No le ha caído Galamedios por si acaso? ¿Sabe que me encantaría que me visiten? Yo ya tengo el precio. Claro que sí. No, yo ya tengo. A ver, ¿quieren comprarme? Sí, bueno, encantado, ningún problema. La deuda externa del Ecuador. No, tal cual. ¿Cuánto vale? Paguen la deuda externa del Ecuador. Ya. Está bien. Eso es Ecuador. No, entonces, bueno, ya. Si no va a comprar, no machuque. Claro. Si no le alcanza, no va, vaya por ahí nomás. Sí, vaya claro, por si ahí. Si va a llevar, no sé. Como dicen los vendedores de frutas. No, entonces no. Vean,
Yo creo que el señor de Gala Medios sabía a quién se dirigía. También. Obvio, Sí. obvio. Sabían qué a palo quién se se arrima, ¿no? dirigían. Sabían cuán flexibles, cuán maleables, cuán dúctiles, cuán manipulables pueden ser por dinero. Por dinero. No entra en juego principios, valores, ni nada por el estilo. No, dinero. Y eso no es válido. Creo que mercantilizar de esa manera el periodismo siempre será ofensivo, porque atenta contra la dignidad humana. Y eso no es honesto. Si no es honesto, entonces no lo hagas. Si no es honesto, no lo hagas. Y después andar representándose en otro lado, tratando de jugar de nuevo al mismo medio, ¿no? ¿Qué significa eso? La Posta en este momento ha perdido muchísimo. Demasiado. Claro, básicamente es un medio inexistente. La Posta ha perdido mucho. Prácticamente no existe, Johan. O sea, es gravísimo eso. Entonces, volviendo a la situación del periodismo, el periodismo en este momento se enfrenta a youtubers, a comunicólogos, a denunciólogos, a gente que utiliza la comunicación y el periodismo. Nuestro reto, hacerlo mejor que ellos. Hacer lo mejor de nuestra parte, hacerlo mejor que lo que hacen ellos. Punto. Si esto es que no estamos para andar exhibiendo las nalgas o andar entregando productos de mala manera o haciendo o fingiendo payasadas, no estamos para eso. Pero si vamos a hacer algo es una pelea no solo por la atención, porque estamos en una guerra por la atención de la gente también, porque ahora la comunicación digital es algorítmica y tienes que combatir con eso, y tienes que combatir con las nuevas audiencias que no pueden mantener la atención 5 minutos. Ya, nuestro periodismo serio tiene público. Con ese público, nunca le decepcionen a su público. Con ese público, punto. Ese público no está buscando lo de los youtubers y cada babosada que se muestra por ahí, no. Ese público nos busca porque encuentra un producto serio, respetable, valioso, con criterio, profundo, investigado, con conceptos y honesto. Y eso... Están escuchando público. Eso es invaluable. Ustedes son los privilegiados en acceder a un producto que ofrecen estos periodistas, querido público, que ustedes mismos tienen que apoyar, sostener y mantener. Por eso yo, por ejemplo, les pido ahora que se hagan corresponsables de lo que hacemos en Ecuador Inmediato, o lo que hacen Outsiders, o lo que hacen los colegas en los espacios digitales. Ustedes, al aportar a nuestros medios, se hacen corresponsables de esos medios para que sean todo lo que nosotros les ofrecemos en el más amplio sentido de la honestidad, para no andar vendiéndose con pauta. No, claro. No hay necesidad. Los que tienen pauta, bien está. Los que no tenemos público. Y al tener público, tenemos todo. Al poner público tenemos todo. Yo considero que probablemente sea la virtud más grande el haber construido algo que tiene público. Claro, veo ciertos medios que ahora son afines al gobierno, ¿no? Puchica, o sea, hay un canal, crearon literalmente todo un canal que entre todos creo que suman 1000 visitas al día, entre todos los programas diarios del programa. Y pasará este gobierno y desaparecerá probablemente ese canal, ¿no? Si es que no desaparece antes. Sí, hay espacios que... ¿Qué canal? ¿Canal nuevo? O sea, Altavoz, bueno. Altavoz, claro. Altavoz, un medio recientemente nuevo que invierte muchísimo en pautar, pero si tú vas y ves las métricas, entre todos, en un buen día tienen 2000 visitas todos los programas, pues sumando todos los programas. Entonces, y ahí es cuando uno dice, ¿no? Hay programas que se mantienen por la pauta, porque si fuera por métricas a pelo, no pasan. Y YouTube en estos últimos años se ha vuelto mucho más exigente con los programas que miden y... Es por el algoritmo nuevo de YouTube, castiga mucho, castiga bastante. Porque privilegia el buen contenido.
privilegia el contenido más atractivo, el que tiene más interacción de la gente. Claro, o sea, Claro. el contenido más atractivo, el contenido que a la gente más le gusta, también al que más acepta, al que más sigue. Sí, Entonces hay que hacer un esfuerzo por ofrecer un buen trabajo. Si te vas a meter con YouTube, está muy bien. Un buen trabajo. Un trabajo que realmente el público lo respete. Yo quiero conseguir con el día a día de Ecuador Inmediato algo innovador para la gente, que le siente por un momento a reflexionar, nada más. No es un editorial, es un análisis reflexivo de lo ocurrido en el día. A ver, el día pasa, corre y tenemos la noticia y todo lo demás. Ya. Pero alguien nos detiene a pensar en lo que pasó en esa noticia. Bueno, eso es lo que queremos hacer. Que reflexione la gente. Que vaya alimentando su espíritu crítico. Repito, la técnica podrá variar, pero los principios del periodismo no se han movido y se van a mantener por largo tiempo. Largo tiempo. Profesionalismo, rigor periodístico, ética profesional, honestidad intelectual y verdad, que es lo que te da la credibilidad. Y el apoyo Eso, de nuestras audiencias, por supuesto, por supuesto. Doctor de doctores, de corazón, con el corazón en la mano, me alegro escuchar la noticia de que los doctores le han dado chance, carta abierta y pista para que regrese a los micrófonos. De corazón, ruego por la mejoría de su salud. Y tranquilo, que su audiencia lo está esperando. Está ahí, está a la expectativa, doctor, y el día lunes estaremos ahí. Nos daremos una vueltecita por ahí, doctor. Y primero le quiero agradecer a usted, Omar, siempre es muy gentil conmigo, es una persona muy diferente, por eso pedí este espacio. Un honor conocerles, Johan. Hey, el gusto es mío, Francisco. Y establezcamos un compromiso. Yo tuve la oportunidad de tenerle en mi casa alguna vez a Omar, cuando vino a nuestro programa. Quiero venir también por acá de cuando en cuando a agarrarnos a una revolcada del país, que la verdad es que lo vale. Entre las propuestas para este año están el crear un espacio que teníamos antes, que se llamó Rueda de Prensa, que es un espacio para opinión de los periodistas, solo los periodistas. Periodismo de periodistas. ¿Cómo? Claro. Periodismo de periodistas. Ajá. Abrimos el debate solo entre los periodistas, cómo le vemos al país, puede ser. Ya digo, esto recién empieza. Dentro de poco me encantará invitarles, tenerles ahí, compartir. Y sobre todo, vean, lo que estamos haciendo está bien. Hagámoslo mejor. Nada más. En eso hay mucho que hacer, de manera que sigamos soñando y haciendo. Muchas gracias. Dios les pague. Solamente al final un detalle. Pido su autorización para poder este programa ponerlo en Ecuador Inmediato. Pero por supuesto. Gracias. Doctor, sin ningún problema. Es el sentido de derechos de autor, que siempre hay que... No. Generalmente no es... hay varias entrevistas que la suben. Yo jamás activo el derecho de autor de nuestro contenido, así que lo puedo usar tranquilamente. Gracias. Doctor. Proceda. Doctor, cuídese mucho, doctora. Suerte el día lunes en su reentré a los micrófonos. Un abrazo, mi doctora. Gracias. Cuídese mucho. Gracias, Johan. Un honor. Muchas gracias. Cuídese. Buenas noches, doctor. Cuídese. Bueno, hemos tenido al grandísimo Francisco Herrera Arauz, muchachos. Gran entrevista. Gran conversación.